Imagínese un mundo en el que todas las personas que a sí mismas se llaman cristianas, creyeran, enseñaran y practicaran las mismas cosas. No existiría la división, no existiría la confusión religiosa. El nombre de Cristo verdaderamente podría ser magnificado en tal atmósfera. Miles, innumerables miles, podrían ser convertidos por medio de ese espíritu de unidad y por medio de ese espíritu de el mismo propósito. Desafortunadamente, eso no es verdad en el mundo en el cual vivimos. En lugar de eso, nos rodea el sectarismo, la división, la fragmentación, la confusión. Las personas no creen, las personas no practican hoy en día las mismas cosas aun cuando tenemos la Biblia. Pero una pequeña pregunta, ¿nuestro mundo podría ser diferente a eso? ¿Todos los que aclaman el nombre de Cristo deberían estar unidos? La respuesta de nuestro Señor Jesús a esa pregunta es sí. Todos los que aclaman el nombre de Cristo deberían estar unidos. Nuestro Señor Jesús, en la oración que le dirigió al Padre en el Evangelio de Juan, capítulo 17, le pidió eso mismo a su Padre en oración. Empezando en el verso 20 dice, Juan capítulo 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, refiriéndose a los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. En esta lectura, en estos 3 versículos de Juan capítulo 17, nuestro Señor Jesús nos muestra que Él quiere que todos los que invocan su nombre verdaderamente sean uno. Una pregunta que tengo para hacer con base en esto es la siguiente. Esta oración de nuestro Señor, la petición que le hace al Padre, es algo que se puede lograr, es algo que puede ser llevado a cabo con esa diversidad de creencias, de enseñanzas y de prácticas que vemos entre el pueblo que hoy día asimismo se llama cristiano. ¿Será posible que esta oración de nuestro Señor sea contestada, haya respuesta positiva con la actitud tan divisiva de este mundo de hoy? ¿O todos debemos creer, enseñar y practicar las mismas cosas para que la unidad sea una realidad? La palabra de Dios dice que todos debemos hacer las cosas de la misma manera. En 1 de Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, así lo enseña. Dice en 1 de Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O como lo expresó en la carta a los Efesios en el capítulo 4, empezando en el verso 3, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe,
un bautismo, un Dios y Padre de todos. Aquí nos dice que hay un solo cuerpo, no que hay 3 o 5. Nos dice que hay un espíritu, no 5 o 10. Nos dice que hay un Señor, no 100 o 200. Nos dice que hay una fe, no varias creencias. Nos dice que hay un bautismo, no diversidad de ellos. Y nos dice que hay un Dios y Padre. El mensaje de nuestro Señor Jesús no fluctuaba dependiendo de la audiencia que tuviera. En 1 Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo nos dice que él enseñaba la misma cosa en todas las iglesias. Dice en este versículo 17 de 1 Corintios 7, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. No era que Pablo en una iglesia enseñara una cosa, mandara una cosa, y en otra iglesia del Señor, en otro lugar, mandara y enseñara otra cosa. La coherencia en doctrina y práctica caracterizó a Jesús, caracterizó a los apóstoles y caracterizó a los cristianos del primer siglo y también debería caracterizarnos hoy en día. Hay una exhortación clara y directa del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Timoteo capítulo 6. Vamos a esta porción. Dice, 1 Timoteo capítulo 6, verso 3 en adelante. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Por la gran exhortación que el apóstol Juan tiene para todos nosotros desde hace 2000 años y que es necesario que la apliquemos hoy en día. Mire, dice en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuidémonos. Hay muchos falsos por ahí predicando, según ellos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es necesario, como dice este texto, probarlos. ¿Cómo podemos llegar a creer, a enseñar y a practicar las mismas cosas hoy en día? Muy sencillo. Siguiendo el mismo modelo o patrón. Judas, en el versículo 3 dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La palabra de Dios debe ser nuestra guía completa, porque como dice Pablo en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Jesús mismo enseñó durante su ministerio terrenal, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8, versículo 32. Todos, si queremos ser libres por medio de la verdad, todos deben abandonar las tradiciones, las opiniones y los mandamientos de los hombres como la norma o como patrón, porque Jesús dijo, pues en vano me honran. Mateo 15, versículo 9, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de Dios. Y añade en el versículo 13, y toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Amigos, con la palabra de Dios como nuestra guía completa, podemos obtener la unidad. ¿Qué mundo maravilloso sería este si todos hiciéramos las cosas a la manera de Dios? Entonces, todos le agradarían
todos estaríamos en armonía los unos con los otros. La manera de Dios nos lleva a la unidad. La manera de los hombres nos lleva a la división y al sectarismo. Entonces, ¿cuál manera es la que usted escogerá? Quitó él toda mi aflicción, me dio consolación, me dio un cantar, precioso cantar que entonaré con todo el corazón, me dio un cantar.